Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Buenos días, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Bueno, si eres seguidor de nuestro canal, ya te habrás dado cuenta de que llevamos varios episodios hablando sobre Confluent. En uno de estos capítulos hablamos con Víctor Rodríguez sobre Apache Kafka y Kafka Connect. Y hoy tenemos la suerte de volver a contar con él para hablar sobre Confluent Schema Registry. Víctor es Solutions Architect en Confluent. Y bueno, hoy no voy a ser yo la que conduzca la entrevista, voy a ceder la batuta a mi compañero Alberto Grande. Él es también un habitual del canal y es responsable del equipo de innovación en Paradigma Digital. Os dejo con ellos. Pues muchísimas gracias, Maribel. Aquí estamos un día más para empezar en una nueva serie, un nuevo capítulo de nuestra serie que hacemos con Confluent. En este caso vamos a hablar, ¿no?, como bien comentabas, del esquema registry, y lo vamos a hacer desde un enfoque en el cual vamos a comparar un poco el funcionamiento de lo que sería una aplicación síncrona, pues con sus servicios, ya sean REST o XML y demás, respecto a ese mismo comportamiento de una aplicación asíncrona y, en este caso, qué papel cumple el esquema registry. ¿Vale? Para eso lo vamos a dividir en 4 bloques. En el primero vamos a ver el por qué sentido tiene el esquema registry, ¿no?, dentro de una aplicación asíncrona. Después vamos a saltar un poco a cómo funciona, es decir, un poquito más las tripas de este esquema registry, cómo se implanta, cuál es un poco el esquema de instalación que puede tener. La tercera parte será un poco hablar de lo que es el ciclo de vida de la aplicación, cómo se hace el ciclo de vida, cómo se van evolucionando, en este caso, los eventos desde el punto de vista de una aplicación asíncrona y, nuevamente, la utilidad que el esquema registry tiene para todo esto. Y por último estaremos hablando de los roles necesarios, ¿no? Es decir, cuando ya estamos creando una aplicación con una cierta envergadura, ¿no?, un sistema grande, pues bueno, pues van a ir apareciendo distintos roles y, nuevamente, el esquema registry, qué papel va a cumplir en todo esto y para qué es realmente necesario. Así que, Víctor, si estás preparado, empezamos. Empezamos. Muy bien, pues primero hablemos el por qué, ¿no? Si intentamos hacer un poco la analogía de lo que son las aplicaciones síncronas, nos encontramos con que probablemente la pieza que más se asemeja, ¿no?, a la funcionalidad que realiza el esquema registry podría ser parte de lo que hace un API Manager. En este caso, un API Manager, entre otras muchas cosas, lo que nos va a permitir es hacer la definición de los distintos endpoints que nuestro sistema va a tener y, por supuesto, definir los contratos, ¿no?, asociados a estos endpoints. Básicamente, entonces, lo que nos dice es que nos permite definir las llamadas y la forma en la cual las vamos a utilizar tanto el conjunto de parámetros que podamos enviarle como los resultados que nos va a dar, ¿vale? Es decir, nos define el contrato. Además, de forma implícita, ¿no?, puesto que tenemos ahí todo el catálogo de llamadas, nos va a permitir descubrirlas, es decir, nos va a permitir saber cuáles son esas llamadas, esos endpoints que nuestro sistema está proporcionando. Y adicionalmente a esto, generalmente, la mayoría de los API Managers suelen tener un componente específico, ¿no?, que es el market, que nos va a permitir explícitamente buscar la documentación, asociarnos a esa API y demás. Bien, si saltamos un poco al entorno de asincronía, Víctor, cuéntanos, ¿qué papel cumple el esquema registry? Muy bien, pues un poco como estabas comentando, realmente en el mundo asíncrono, en el mundo de eventos, también necesitamos esos contratos, ¿no? Y al final, en nuestro caso, el dato, los mensajes, son nuestras APIs, ¿vale? Y los esquemas son nuestras APIs. Entonces necesitamos cuidarlos muy bien, ¿no? Has mencionado un par de puntos que además vienen muy a cuenta del por qué es necesario, ¿no? Para mí los dos principales son los contratos que estén documentados, es decir, la documentación de los contratos se mantienen fáciles de encontrar para nuevos desarrolladores y, sobre todo, el prever cambios que puedan romper nuestra pipeline de datos, ¿no?, que puedan romper nuestro flujo de negocio, ¿no? Entonces, extendiendo un poco más en el punto de la documentación, ¿por qué es importante? Bueno, lo primero es ayuda a nuevos desarrolladores a entender qué tipo de datos, de qué manera tienen que consumir datos existentes. Y ya sabemos que Kafka es todo a una hacia compartir información. Un dato se escribe una vez y se comparte muchas veces, se lee muchas veces, ¿no? Entonces, saber exactamente qué es lo que hay en un tópico, por ejemplo, para un nuevo desarrollador que acaba de entrar en la plataforma con su nueva aplicación es crucial, porque va a evitarse muchos problemas, el desarrollo va a ser muchísimo más ágil si él sabe qué esperar. Es nuestra API, ¿vale? Por el segundo lado, es muy importante también a la hora de saber qué cambios añadir o de qué es lo que ya está disponible. Facilita el discovery, ¿vale? Entonces, sabemos también que los desarrolladores tienen un camino fijo que seguir, tienen
una directriz por la que seguir produciendo ese mismo mensaje. Y no tenemos, por ejemplo, dos tópicos que tienen la misma información pero escrita con formatos diferentes, ¿vale? Entonces, esa es una parte crucial para mantener sobre todo la calidad de los datos que ingestamos dentro de Kafka y para garantizar que con el tiempo pues esos datos siguen teniendo sentido. En cuanto a los cambios, además de tenerlos documentados, como comentabas, necesitamos ese modelo de evolución y el esquema registry lo que permite es validar todos esos nuevos cambios para asegurarse de que pueden ser compatibles tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿vale? Hay varios modelos de compatibilidad que podemos mencionar, ¿no?, un poquito más adelante, pero realmente eso lo que nos permite es no permitir ciertos campos añadidos, ciertos cambios de tipo, ciertos campos que quitamos, si no van a ser compatibles con lo que vamos a leer, ¿vale? Si no van a ser compatibles con lo que ya existía, ¿vale? Al final lo que queremos evitar es tener un montón de tipos de datos, de tipos de mensajes diferentes que el negocio va a tener que soportar a lo largo del tiempo, incluso cuando ya no están siendo utilizados, ¿vale? Simplemente porque puede haber aún alguna aplicación antigua que pueda estar usándolos y hay que seguir manteniéndolo. Entonces, queremos mantener ese modelo de evolución. Perfecto. Bien, si saltamos a lo que es el funcionamiento, ¿no?, y un poco lo que son los esquemas de implantación que tiene en este caso este componente, nuevamente hacemos la analogía con el API Manager, vemos que un API Manager es un componente que es totalmente intrusivo, es decir, lo que hace es que se pone entre medias entre la comunicación en el consumidor y el que está produciendo el dato. Es decir, si nosotros quisiésemos hacer una llamada a un productor, ¿no?, a un componente que produce, en este caso, un endpoint y que por tanto nos puede dar un servicio, en vez de llamarle a él directamente, tenemos que hacer el salto a través del API Manager. Por lo tanto, es una pieza que es realmente muy intrusiva. Se va a colocar siempre en medio de todas nuestras comunicaciones. Generalmente, además, suele tener una herramienta visual, ¿no?, algún tipo de componente que nos ayude un poco a la configuración de todo esto y donde tú defines, en este caso, cuál es el endpoint, entre otras muchas características, pues tipo algo de formato y demás. Pues, por ejemplo, si tenemos un servicio en XML o si tenemos un servicio REST, ¿no?, que pueda consumir JSON o un Avro o algo por el estilo, o incluso pues temas un poco más modernillos, ¿no?, temas WebSockets. Bien, si hacemos ese salto hacia el mundo asíncrono, en este caso el esquema registry, ¿cómo se implanta, cómo funciona, cómo hace esa validación que tú comentabas anteriormente? Bien, pues en este caso el esquema registry es un componente completamente independiente de la plataforma, es decir, no pertenece a los brokers, no pertenece a los clientes, es un componente independiente en este caso lo que intenta es, como tú comentabas, ser lo menos intrusivo posible, ¿no? Al final, los clientes son los encargados de hacer que estos datos se escriban de manera correcta y para ello lo que existen son unos serializadores, que estos los desarrolla Confluent. Estos serializadores lo que nos permiten es, sobre todo, abarcar diferentes tipos de definición de datos que Schema Registry soporta out of the box, que soporta desde el inicio, ¿no? Se irán añadiendo más en el futuro, posiblemente. Ahora mismo los que tenemos disponibles son Avro, que es el primero que se soportó, es el más usado sobre el tiempo. Protobuf, que también es muy útil y tiene una gran adaptación. Y JSON Schema, que también es muy conocido en el mundo de los microservicios. Ahora mismo tenemos esas tres definiciones de datos, esas tres maneras de serializar nuestros mensajes. Estos serializadores simplemente van a tomar tu definición como productor o como consumidor y la van a validar contra el esquema registry basándose en un modelo de compatibilidad. Ese modelo de compatibilidad tiene diferentes normas que permiten parar al productor o al consumidor cuando estén incumpliendo esas normas. Entonces nos están dejando asegurar, como comentábamos antes, asegurar esa calidad del dato, esa forma que esperamos cuando llegue Kafka. Porque para Kafka solo importan los bytes, Kafka solo va a recibir bytes y lo que queremos es que ese producto, ese mensaje sea totalmente válido antes de llegar, ¿vale? También existe validación dentro de los brokers. Los brokers también pueden hacer la validación del esquema y esto es muy útil dependiendo de qué casos de uso, con su correspondiente, por supuesto, coste operacional, ¿no? Tiene un mayor coste operacional. Pero lo bueno es que realmente no añade mucho overhead a la comunicación, porque nuestros clientes, las APIs de Kafka, son capaces de cachear la última versión del esquema. Por lo tanto, nos evitamos llamadas continuas al servidor
que simplemente nos van a devolver la misma información. En el momento en el que nosotros actualizamos ese esquema, en el esquema registry, decimos, oye, este dato evoluciona, el productor o el consumidor es capaz de entenderlo, traerse la última versión y comparar si lo que él tenía antes sigue siendo válido, sigue pudiendo funcionar, ¿vale? En el caso de que no fuese así, ese cliente fallaría y tendríamos que actualizarlo, ¿vale? Tendríamos que cambiar el dato que él está proponiendo para la producción, ¿vale? O para la consumición. Víctor, nos comentas un poco la criticidad del esquema registry, ¿no? Siendo una pieza tan fundamental. ¿Cómo se puede garantizar su correcto funcionamiento, ¿no? Siendo una pieza tan crítica? Bueno, pues realmente es una muy buena pregunta porque, claro, si dependemos tanto, ¿no?, de la calidad de nuestros datos, queremos que siempre esté disponible, queremos que no haya ningún momento en el que podamos quedarnos sin ese servicio. Como comentaban los clientes, sí es cierto que cachean esa última versión, por lo tanto, eh, no es necesario, el esquema registry podría fallar temporalmente y podríamos seguir funcionando sin problemas, pero claro, si este problema se extiende a lo largo del tiempo, eventualmente tendremos errores de serialización que son realmente esos que nadie quiere, ¿no? Entonces, lo principal es, y lo más recomendado es, desplegar 2 instancias al menos de esquema registry que estén en 2 diferentes data centers, ¿vale? En 2 diferentes regiones, en 2 diferentes zonas de disponibilidad, que estén en diferentes puntos de fallo. Entre ellos son capaces de coordinarse y organizarse para que para los clientes sea completamente transparente y nos permite que sea mucho menos probable, aumenta nuestras posibilidades de no perder el servicio si perdemos una de esas instancias, ¿no? Entonces ese sería el primer paso. Y luego el segundo tenemos unos cuantos parámetros también de todos los clientes que nos permiten ajustar ese tiempo de vida de la caché en el que, pues oye, si sabemos que nuestro sistema es un poco quizás inestable o que quizás nuestra red no es capaz de soportar ciertos picos y a veces tenemos estos fallos, podemos añadir tiempo a ese caché, ese tiempo de vida a ese caché para soportar fallos del esquema registry o problemas de conexión contra el esquema registry en un mayor periodo de tiempo. Perfecto, entonces pasamos al siguiente punto que está muy relacionado con todo esto que estás comentando y que además ya has dado una pincelada cuando estamos hablando del primer punto en el que comentamos un poco en general el uso, que es el ciclo de vida de una aplicación. Siempre nos vamos a encontrar con, en este caso, una organización en la que tiene un conjunto de aplicaciones, tiene un conjunto de servicios y evidentemente a lo largo del tiempo las necesidades de negocio van cambiando y eso nos va a obligar a que las APIs tengan que modificarse, ¿no? Es decir, que esa mensajería, esa comunicación entre los distintos servicios se evolucione. Volviendo a hacer otra vez la analogía, ¿no?, que seguíamos, que hemos hecho durante todo durante este capítulo, si nos igualamos un poco a lo que sería un API Manager, ¿no?, en el mundo síncrono, bueno, pues un API Manager nos va a permitir hacer esta gestión de las distintas versiones. Entonces, bueno, cada vez que queramos hacer una nueva versión, pues tenemos que localizar ese productor que está generando esa versión, que probablemente sea el que la proponga, y localizar a todos los consumidores para que se puedan adaptar. Para ello existen distintas estrategias, ¿no?, en las cuales puedes hacer que convivan distintas versiones durante un periodo de tiempo, puedes deprecarlas, ¿no?, e ir indicando a los consumidores el tiempo que les queda de vida de esa versión para que les dé tiempo a actualizarse. Y una vez tú ya tienes establecido esto, bueno, pues tienes que habilitar un mecanismo para que en este caso tanto el productor como el consumidor pues sean capaces de consumir y producir por su parte una versión en concreto, ¿no? Para eso hay distintas alternativas, pues desde codificar esto en una URL, como puede ser directamente en toda la URL, meter algún tipo de parámetro que indique la versión, o incluso como parte de su dominio, o otras posibilidades como por ejemplo es meter una cabecera dentro de la petición que nos indique la versión. Bien, si saltamos al mundo asíncrono, ¿cómo realizamos esta gestión de versiones? Y nuevamente, ¿qué papel cumple el esquema registry en todo esto? Ujú. Muy bien, para entender esto, primero necesitamos entender cómo el esquema registry almacena la información, ¿no? O guarda nuestros datos. Lo primero lo que existen son los subjects. Los subjects básicamente son objetos que representan el dato asociado a un tópico, ¿vale? Hay distintas maneras de nombrar esos subjects, que es algo que también podemos detallar, para poder habilitar incluso múltiples esquemas en un mismo tópico. Pero bueno, por la norma general y por defecto, tenemos un subject para cada tópico. Ese subject contiene nuestras versiones de los esquemas, ¿vale? Dentro de los subjects tenemos nuestras versiones de los esquemas. Entonces, ¿cómo funciona la evolución aquí? Realmente tenemos estos modelos de compatibilidad que mencionábamos antes, son 3 principales, que son quizás bastante conocidos, que es compatibilidad hacia atrás, compatibilidad hacia adelante y compatibilidad completa, ¿vale? Estos 3 tienen también una variante que es transitiva, ¿vale? Entonces,
Para explicar esta parte un poquito más, la compatibilidad hacia atrás simplemente mide esa compatibilidad con la versión anterior. Es decir, solo quiero saber si mi versión actual y la inmediatamente anterior es compatible, pero si vamos a la versión transitiva, queremos saber si mi última versión es compatible con la inmediatamente anterior y todas las anteriores, ¿vale? Entonces, dependiendo de las necesidades de la aplicación, dependiendo de las necesidades del negocio, es más útil un modo de compatibilidad u otra, ¿vale? Y cada una tiene sus propias reglas y sus propios cambios permitidos que pueden ser más o menos restrictivos para, de nuevo, nuestro caso de uso, ¿verdad? Entonces, por defecto, Schema Registry siempre tiene, tiene puesta la compatibilidad backward, la compatibilidad hacia atrás, que es la que nos va a permitir, básicamente, que un consumidor que está leyendo datos, que está utilizando el último esquema, puede leer mensajes escritos con un esquema anterior, ¿vale? Entonces eso ya nos está dando una manera de poder evolucionar la versión de mi consumidor, la versión de mi dato, sin tener que cambiar los productores. Por lo tanto, me ahorro ese problema de compatibilidad, esos fallos de escritura, me ahorro mucho trabajo ahí y además estoy totalmente seguro porque Schema Registry ya lo validó en su momento. Schema Registry ya dijo, esto es permitido, por lo tanto, cualquiera que siga estas normas va a poder funcionar sin problemas, ¿vale? Entonces, nuestros consumidores, una vez que ya están todos actualizados, ya podemos actualizar los productores. Y ahí ya tendríamos completo el ciclo un poco de compatibilidad de una evolución de un evento, ¿vale? Esto, por supuesto, podemos ir más adelante. ¿Qué podemos hacer con backward? ¿Qué podemos hacer con forward que no sea compatible o que sí sea compatible? Pero todo pasa por ahí. Evoluciono, actualizo el cliente que es capaz de soportar esta evolución y cuando tengo todos esos actualizados, actualizo el contrario, ¿vale? Y hablando de consumidores productores. Perfecto. Y si hablamos de buenas prácticas, ¿cuál sería? ¿El utilizar siempre el mismo tópico y hacer este juego de versiones que comentabas anteriormente? Para ello tendríamos que etiquetar ese evento con el tipo de versión o utilizar diferentes tópicos en función de las versiones. O un esquema híbrido, a lo mejor. Uh-huh. Bueno, realmente depende, ¿no? Y esto es muy importante también conocer qué dato vamos a querer meter en el tópico. Si sabemos que ese dato tiene una evolución pausada pero continua, es mucho más fácil simplemente mantener las versiones dentro del mismo subject, es decir, dentro del mismo tópico, usando la política de nombramiento por defecto. Y simplemente irlo evolucionando, asegurándote de que tus nuevos cambios son compatibles. Ahora bien, es posible que necesites ambas versiones a la vez y que sean demasiado dispares, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer una divergencia y tienes varias opciones, como comentabas. Es o soportar múltiples esquemas en el mismo tópico o ya directamente soportar cada esquema en un tópico diferente, ¿no? Y esto es complicado de dar una regla del pulgar porque depende mucho de qué es lo que se quiere hacer con el dato, ¿no? Y qué se espere, de cómo se espera que evolucione sobre el tiempo. Como buenas prácticas normalmente, y es la recomendación general que suele funcionar bien para la gran mayoría de los casos, compatibilidad hacia atrás con la evolución de los campos como opcionales, la evolución, la eliminación de los campos obligatorios y esas normas que te permiten que nunca vas a tener ningún problema. Perfecto. Para todos los que nos estéis escuchando, ojo a este pro tip que nos acaba de dar Víctor. Muy importante. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente y es los roles necesarios, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de tecnología nos obsesionamos con la tecnología y no tenemos en cuenta a las personas que están detrás de esa tecnología, ¿no? Y es aquí un poco donde queremos hacer esa remarca de la importancia que pueden tener. ¿Y por qué? Yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez, ¿no? Ya sea en un mundo síncrono o asíncrono, que generamos un sistema, aquello empieza de una forma bastante controlada, el conjunto de personas que lo desarrollan es controlado igualmente, con lo cual todo el mundo sabe qué servicio produce qué, todo el mundo conoce exactamente cuáles son los parámetros que hay de entrada, parámetros de salida y demás. Lo que sucede es que, bueno, en un momento dado ese sistema, ¿no? Ese organismo que acabamos de crear empieza a crecer y crecer y crecer y la cosa se descontrola, por lo tanto, nos vemos obligados a intentar controlar un poco todo ese crecimiento a base de gobierno. Y es aquí cuando entran estos roles que nos van a permitir hacer ese gobierno para poder conocer exactamente tanto qué dato va a dónde y sobre todo garantizar la calidad y la unicidad de esos datos, ¿no? Que muchas veces nos sucede que dos APIs distintas devuelven datos que son muy similares. Si nos vamos al entorno asíncrono, ¿cuáles serían esos roles que nos hacen falta, ¿no? Para poder hacer este tipo de gestión que estábamos hablando?
Vale, muy bien. Pues realmente aquí podemos seguir, digamos, dos modelos, ¿no? Lo más normal ahora mismo ya sabéis que Confluent implementa RBAC, lo que es el Role-Based Access Control, y eso nos da mucho control a la hora de saber quién puede hacer qué con los esquemas, ¿vale? Incluso permitir que nadie pueda tocar los esquemas quitando un equipo centralizado, ¿no? Normalmente esa es la manera más fácil de implementarlo. Hay un equipo que se encarga de evoluciones de esquemas. Digamos que prohíbes a los clientes el poder registrar sus nuevos esquemas automáticamente y haces que todo pase a través de una pipeline de validación, ¿no? Entonces, ese equipo centralizado es el que se encarga luego de registrar usando la API del esquema registry en la nueva versión, y ahí es cuando los cambios se empiezan a propagar, ¿no? Para eso, como comentaba, con RBAC es muy fácil de hacer y puedes dar permisos a quién es capaz de realizar esas operaciones o incluso quién es capaz de eliminarlas. Muy bien. En tu experiencia, este mecanismo de RBAC lo pones al principio quiero decir, lo tienes que contemplar en el propio análisis del sistema, lo implementas a medida vaya haciendo falta. ¿Cuál es un poco tu visión, ¿no?, de respecto a tu experiencia de cómo funciona y cuál es ese orden que deberíamos de seguir? Para mí, por ejemplo, para entornos productivos, lo primero es, como comentaba, ¿no?, es eliminar la posibilidad de clientes, a los clientes de poder registrar esos esquemas. Ese es el primer control que pondría a nivel gobierno. Nadie debería para nadie debería ser tan fácil actualizarlo, ¿no? Entonces, por defecto, yo empezaría con esas normas básicas mínimas para evitar cambios de esquema no deseados que al final puedan terminar en breaking changes, que no necesites, digamos, empezar un poco de cero, y mantener esos roles en un pequeño equipo centralizado que se encarga de registrarlos. Luego, por supuesto, podemos evolucionarlo con el tiempo y añadir una pipeline de CI/CD, por ejemplo, que se encargue de hacer estas validaciones de manera más automática y que dé más poder a los desarrolladores para poder ellos mismos registrar los esquemas cuando estén en el momento de desarrollo, en el momento del despliegue, ¿no? Pero eso suele ir viniendo con el tiempo, a no ser de que haya una idea muy clara desde el principio de cómo se va a hacer, cuál es el modelo de gobierno, que es ya al margen, como ya sabemos, del desarrollo en sí, y quiere implementar esto desde el principio. Normalmente se empieza más sencillo. Vale, perfecto. Sí, ¿no?, sobre todo para intentar permitir un poco la agilidad y no ser tan restrictivos, ¿no?, sobre todo al principio en las fases iniciales del proyecto. Eso es. Para acabar, nos gustaría si pudieses comentarnos algún caso de uso que hayas visto, alguna cosa un poco más que a lo mejor alternativa, o algún desarrollo que hayáis hecho, ¿no?, alguna auditoría para consultoría que hayáis realizado que sea realmente llamativo, ¿no?, el uso que ha tenido, el impacto que ha tenido la implantación del esquema registry. Muy bien, pues realmente es curioso porque esquema registry es uno de esos componentes que pasa más desapercibido, ¿no? Parece que no es tan importante, que es más secundario, pero realmente es muy crítico. Y el valor que aporta a las compañías, a los desarrollos, es enorme, ¿vale? Porque es ese valor que quizás no se ve desde el principio, pero que luego con el tiempo hace que todo haya sido mucho más fácil y esa agilidad, como tú comentabas, siga estando presente incluso cuando nuevos equipos se unen, ¿no? Entonces, no es un sistema con el que puedas quizás hacer despliegues muy llamativos o configuraciones muy fuera de lo esperado, porque precisamente está hecho para restringir, ¿no? Está hecho para mantener controlados los cambios, pero quizás esos desarrollos más especiales son cuando sí que se requieren esos múltiples esquemas dentro de un mismo topic, en el que luego, pues oye, el consumidor o el productor tienen que ser capaces de entenderlos y tenemos que definir una política de nombramiento de los subjects muy específica para asegurarnos de que seamos capaces de diferenciar y de enrutar los mensajes correctamente dentro de ese mismo tópico cuando son completamente dispares. Entonces ahí quizás esos siempre suelen ser los desarrollos más divertidos, los más extraños, los que se ven menos, pero bueno, realmente suele ir por ahí. Sí. Fantástico, Víctor. Pues nada más, de momento, agradecerte muchísimo tu colaboración, toda tu ayuda que nos estás prestando. Gracias a vosotros. Fantástico, yo creo, toda la información que nos has dado sobre el esquema registry, que nos has, como tú bien dices, ¿no?, es un componente un tanto desconocido, yo creo que aquí lo hemos descubierto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Un saludo. Un saludo. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.
Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.